Daniel, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Nos vas a hablar de ciencia y laicismo. Tal día como hoy, un 24 de noviembre, pero de 1859, Charles Darwin publicaba El origen de las especies, invalidando lo que se afirma en el Génesis sobre la creación de animales y plantas y demás. ¿Te parece que empecemos por ahí, no? ¿Parece oportuno? Pues mira, perfecto. Primero porque no había caído el aniversario de la edición del origen de las especies de Darwin. Y también porque preparando la charla y preparando lo que me pediste, ¿no? Que te hablara aquí ahora en esta sección de apuntes de laicismo, yo pensaba empezar a hablar precisamente de algo que tiene que ver con el origen de las especies de Darwin. Y es el famoso caso del juicio del mono que hubo en Estados Unidos en 1925. Se hace un juicio a un profesor, a John Scott, porque le había enseñado la teoría de la evolución en una escuela en el estado de Tennessee, si no me equivoco, Estados Unidos. Y bueno, eso estaba prohibido enseñar la teoría de la evolución, porque había que enseñar la creación en 6 días, tal y como decía Génesis. Hay un juicio famoso que recordarás, que una película, La herencia del viento, donde bueno, pues se representa todo aquel juicio, y al final a él le multan, a él le condenan, pero eso sirve para llevar a los tribunales de Estados Unidos si es compatible enseñar una teoría o unas ideas religiosas, como son las de la creación del mundo en 6 días, a las escuelas públicas de un país en cuya primera enmienda tiene establecida la separación entre el Estado y la religión. Y claro, es que eso llega a los tribunales y al final los tribunales se tienen que pronunciar, y los tribunales norteamericanos deciden que no hay lugar para enseñar la creación según dice la Biblia en las escuelas norteamericanas, y que lo que hay que enseñar es teorías científicas como eran la teoría de la evolución. Sabes que todo eso en Estados Unidos genera una polémica sobre si, además de la teoría de la evolución, se tenía también que enseñarle las ideas religiosas de la creación a los alumnos, o solo una cosa, o ninguna, o las dos. Y bueno, pues eso genera allí una polémica que viene muy bien para introducir el asunto del conocimiento, la racionalidad, la ciencia, el laicismo, hasta qué punto pues tiene algo que ver o son cosas diferentes. El problema, por plantearlo en sus términos, la cuestión es, si hay un Estado que establece el laicismo, que establece la libertad de conciencia, y que por lo tanto no puede adoctrinar al alumnado en una ideología de conciencia particular, ¿qué se tiene que enseñar a las escuelas? La ciencia se debe enseñar en las escuelas laicas, se debe enseñar la ciencia y además las religiones, se tiene que enseñar, por ejemplo, magia, chamanismo, curanderismo en las escuelas, dado que hay gente que cree en esas cosas, o ninguna de esas. Y yo creo, bueno, pues que eso es un tema, es en el que vamos a profundizar en la charla, y si quieres, bueno, yo también te puedo adelantar mi opinión, no me importa. Claro que sí, claro que sí. Porque fíjate, por ejemplo, hay un filósofo que es Paul Feyerabend, que hace ya años escribe un libro que es muy famoso en historia de filosofía de la ciencia, que es el de Contra el método. Y Feyerabend dice una cosa muy curiosa, y es que él dice que igual que ya se ha asumido, por lo menos en los países más avanzados, la separación Estado-Iglesia, él dice que se tiene que asumir también la separación Estado-Ciencia, y que el Estado no debe comprometerse con la ciencia, no debe enseñar únicamente la ciencia como si fuera algo oficial, sino que debe enseñar ciencia, pero también magia, brujería, chamanismo, curanderismo. A mi modo de ver, eso es una interpretación equivocada de lo que es la separación Estado-religión y de lo que es el laicismo. No me imagino escuelas enseñando pues la teoría de la evolución de las especies de Darwin y los desarrollos neodarwinistas que ha tenido, y al mismo tiempo enseñando pues la creación según pues, lo que sea, la mitología china, el cristianismo, y de paso pues eso, ¿no? Magia, chamanismo, etcétera. Creo que se equivoca en la perspectiva cuando plantea ese relativismo. En el fondo es el relativismo de que nada vale, o de que todo vale, o de que la ciencia es lo mismo que la superstición y que la religión. Creo que son cosas diferentes. Creo que la libertad de conciencia, donde se manifiesta bien o correctamente, es cuando en las escuelas públicas lo que se enseña es única y exclusivamente los resultados científicos de la investigación en el momento actual. Lo que no quita que luego las personas puedan tener sus propias teorías, sus propias ideas, claro, pero en otros sitios que no sean los establecimientos del Estado. ¿Cómo te justificaría eso? El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el que establece la libertad de conciencia, deja bien claro que es un derecho que se aplica a lo que son las cuestiones, como su nombre indica, propiamente de conciencia, es decir, el derecho a poder vivir de acuerdo a las propias ideas y concepciones que tengamos sobre el mundo y sobre la realidad. Ahora bien, hay algunos asuntos en los cuales la humanidad es capaz de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, mientras que hay otros asuntos que son indecidibles.
ver con las religiones, que son asuntos en los que es imposible ponerse de acuerdo porque siempre habrá discrepancias graves y la razón humana no es capaz de llegar a un punto final de decir, mira, pues ya por fin hemos descubierto aquí lo que sería lo definitivo. Eso enlazaría con la filosofía escéptica de que el conocimiento absoluto, dogmático, es imposible, de que siempre quedará pues una pequeña, aunque sea pequeña, una pequeña duda sobre esas verdades últimas, y que por lo tanto hay que establecer la libertad de conciencia. No se puede obligar a nadie pues a creer en temas metafísicos, trascendentales de este tipo, porque eso vulneraría lo que es la libertad de cada persona de en esos asuntos indecidibles por la razón, pues de poder creer y pensar con lo que cada uno quiera y vivir además de acuerdo con esas ideas. Ahora bien, los asuntos de hecho, los asuntos que son pues yo qué sé, pues si las latitudes de los planetas, la geografía, la astronomía, lo que tiene que ver con las matemáticas, lo que tiene que ver con la física, etcétera. En esas cuestiones, ahí no hay un asunto de conciencia. Sería absurdo decir que, yo qué sé, pues que hay que respetar la conciencia de alguien que piense que 2 más 2 son 5. No, en cuestiones de hecho, en cuestiones formales, en cuestiones donde son las ciencias las que nos aportan el mejor conocimiento, si bien no hay un conocimiento que se pueda decir incluso hay 100% verdadero, porque el avance científico puede mostrar con el tiempo las cosas de otra manera distinta a como pensábamos, sí que es cierto que ahí no hay asuntos de conciencia propiamente hablando, como cuando hablamos, por ejemplo, de, pues yo qué sé, si el estatuto moral de naciturus en el tema del aborto, ¿no? Si es persona o no es persona con derechos, o la eutanasia, etcétera. Por tanto, yo entiendo que un Estado laico, el Estado sí que tiene que ofrecer a sus ciudadanos el mejor conocimiento científico disponible hasta el momento, siempre dando a entender el pensamiento crítico, es decir, esto es lo que las ciencias hasta ahora nos ofrecen, este es el consenso científico, abierto a revisión, abierto a investigación, como no puede ser de otra manera, en la propia ciencia, y esto es lo que hay. Sobre ese conocimiento veraz que no verdadero, en el sentido de que se ofrece con la buena fe de que la comunidad científica ha llegado a este acuerdo mediante los procedimientos establecidos del método científico, con esa información veraz sobre la realidad, ya son los alumnos los que pueden formarse de un modo crítico sus propias opiniones sobre la realidad. Y a partir de ahí, pues eso, pensar por sí mismos. Porque la libertad de conciencia no surge en el vacío. La gente no tiene ideas así, pone en el vacío, sino que la idea es de lo que recibe. Entonces debe recibir ese conocimiento científico para luego, con él, pues poder examinar la realidad, incluso oponerse a ese conocimiento si considerara que no es oportuno. Ahora bien, si hiciéramos caso, por ejemplo, a Porcelleraven y enseñáramos al mismo nivel la ciencia que la magia, por ejemplo, o que, yo qué sé, o las pseudociencias, etcétera, claro, lo que estaríamos es confundiendo al alumno, porque estaríamos cayendo no en la neutralidad, sino en la equidistancia, que es muy distinto. Si somos neutrales, tenemos que decir, el conjunto de pruebas que ahora mismo hay son mucho más favorables a la teoría de la evolución que a la creación, donde va a parar. Entonces, no sería neutral decir, aquí tiene 2 teorías a elegir, no, pero eso sería equidistante. La neutralidad es, todo el apoyo científico ahora mismo está aquí, y aquí no hay ninguno. Ahora bien, eso no quiere decir que tú estés obligado a creer en la teoría de la... Puedes tener una convicción religiosa muy fuerte, pero, digamos, desde un punto de vista de la neutralidad, no puedo decir que hay las mismas pruebas en un lado que en otro. Igual que en un partido de fútbol, el juez puede ser neutral, y eso no le evita tener que decir, este ha metido más goles que este, y eso es neutral. Lo que no sería neutral sería posicionarme arbitrariamente a favor de un equipo o del otro. Pero si, cumpliendo las reglas del juego, y en este caso las reglas del juego serían las condiciones establecidas por el método científico, si cumpliendo las reglas del método tal teoría tiene más apoyo empírico, razonable, etcétera, que otra teoría, lo neutral es explicar precisamente cuál es ese apoyo y cuál no tiene. Entonces yo entiendo que sí que la ciencia no solo tiene un lugar compatible con la libertad de conciencia en el Estado laico, sino que además es imprescindible precisamente para poder formar el pensamiento crítico que es necesario para que haya la libertad de conciencia. Si quieres, en un segundo te pongo un caso distinto. Venga, no tenemos mucho tiempo. Sí, venga, 30 segundos. Un último caso. Si te das cuenta, ¿te acuerdas? En España se plantea hace unos años la objeción de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía. Padres católicos que dicen que sus hijos no quieren que los adoctrinen en lo que se enseñaba en esa asignatura, que eran por los derechos humanos, la igualdad de personas independientemente de la orientación sexual, del sexo, etcétera. Dicen que eso es educarlos en la ideología de género, en el homosexualismo, etcétera. Pues bien, los tribunales españoles no admiten esa objeción de conciencia. Eso no vulnera la libertad de conciencia porque era información veraz que se estaba dando acerca de los derechos, etcétera, etcétera. El alumno de luego podía creerlo o no creerlo, pero necesitaba esa información para poder conocer el mundo que le rodea y poder juzgar críticamente cómo le parecen las cosas. Si no recibían esa información, no tendrían más libertad de conciencia, sino que estarían más adoctrinados todavía
por sus familias. Claro, Eso fue una buena sentencia y yo creo que ayuda a entender incluso lo que es la objeción de conciencia, libertad de conciencia, y cómo debe compaginarse el pensamiento crítico y científico con lo que se llama, bueno, pues es un tema del laicismo. Es un tema Andrés, que vamos, estos son simplemente, como su nombre indica, apuntes, ¿no? Entonces, la semana próxima profundizaremos un poquito más en este tema, Andrés. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.